Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo de la unidad número 3 y vamos a hablar sobre la documentación en la traducción técnica. El equipo está conformado por Daniela Mancillas, Jania Martínez, Carlos Ramírez, Raúl Recendis y su servidora Jennifer Ríos. Eh, Dentro de la documentación de la traducción técnica vamos a hablar de la documentación especializada en el ámbito técnico, como lo es la documentación técnica y la terminología técnica. Y también vamos a hablar de las fuentes bibliográficas y herramientas informáticas que ayudan a la traducción. Entre estas vamos a encontrar bases de datos, corpus, bancos terminológicos y diccionarios electrónicos. En cuanto a los tipos de una documentación técnica, pues nos referimos a manuales de usuario en el uso de programas, de la maquinaria y de dispositivos. Tenemos también pues los manuales de instalación, tal igual que se enfocan en el mantenimiento. Los reglamentos técnicos que son como los ISO o los IEEE. Están también estos que son los informes técnicos, los proyectos de ingeniería, las fichas técnicas que ya las conocemos como materiales en productos o en equipos, las patentes y una como documentación legal, y claro pues las guías de softwares que son pues esas documentaciones en línea aplicadas en documentos y en tutoriales. Y bueno, este tipo de traducción pues también tiene sus retos, los cuales pues son esa precisión, como el encontrar un término mal traducido, lo que pueda causar errores al momento de implementarlos en algún aparato o en algún documento técnico. Pues la consistencia es pues el traductor debe mantener esa uniformidad en toda la documentación. Claro, también algunos manuales deben ajustarse a reglamentos locales, lo que son las medidas métricas y las, como por así decirlo, como imperiales, o sea, quiere decir aquello que que necesite como cierta autoridad. Y pues claro, está como esa claridad, ya que el texto traducido debe ser claro y comprensible tanto como el original. Entonces, este tipo de inconvenientes pueden afectar al entendimiento de quienes reciban esta traducción. También pues puede provocar confusiones y que se lleve como a que ciertos trabajos se malinterpreten, o que en el caso de los aparatos pues estos no funcionen como deben ser. Bien, pues yo les voy a hablar sobre lo que es la documentación especializada en el ámbito técnico. Y bueno, miren, estos es un conjunto de textos y materiales dirigidos a un público experto en cuanto a la ingeniería, programas e incluso en el ámbito médico se centra esto. Esto pues se caracteriza por el uso de una terminología, de una técnica precisa, con un estilo claro y conciso, y pues tiene pues ese objetivo de que se enfoque en la transmisión de información en la práctica, que el cómo funciona o el cómo prepararlo. Ahora continuando con la documentación técnica, comenzaremos por entender qué viene siendo, y es el conjunto de documentos que un fabricante entrega sobre un producto, sistema o proceso. Tiene como objetivo ofrecer a usuarios o clientes, a las partes interesadas, información necesaria para usar el producto de manera segura y que puedan evaluar correctamente los riesgos, abarcando desde diseño de fabricación y su funcionamiento. También esta información se organiza de forma estructurada para el público al que va dirigida.
Siempre utiliza una terminología clara y uniforme y debido a ello se establecen estándares comunes que permite garantizar una coherencia en todos los documentos técnicos. También podemos encontrar elementos de la documentación técnica, como podemos ver en pantalla. Estos documentos técnicos forman parte de la documentación que depende de a qué producto o sistema hagan referencia. Hay demasiados tipos de documentación. Según el contenido, lo ideal para documentarlo puede ser una imagen, un texto o un dibujo, así para que esto sea más sencillo para el cliente. También es importante que el formato elegido comunique el contenido con claridad y precisión. Se recalca mucho estos puntos porque es muy importante, ya que el cliente tiene que manejarlo de manera solo y entre otras cuestiones. Tenemos ejemplos que serían como la introducción y descripción del producto, instrucciones de uso e instalación, información de seguridad y advertencias, dibujos y esquemas técnicos, evaluaciones de riesgo, informes de registros y pruebas, manual de emergencias y ayuda en línea también, y normas utilizadas. Ahora bien, continuando con la terminología técnica, o también conocido como lenguaje técnico o jerga, vocabulario. Esto es un conjunto de palabras y expresiones que utilizan en común, por ejemplo, quienes ejercen una profesión, oficio o actividad muy especializada. Este tipo de lenguaje es fundamental, muy importante para la comunicación en ambientes profesionales o técnicos. En esta diapositiva podemos observar características de la terminología técnica. Esta emplea un léxico propio y particular, con palabras poco comunes. Hay neologismos, tecnicismos y giros puntuales. Y también puede ser accesible a personas que van comenzando, por ejemplo, a estudiantes, personas que tienen esa formación académica o cierta experiencia. La terminología técnica de un ámbito profesional también puede ser diferente a otro ámbito profesional. Y por último, puedes encontrarlos de manera recopilada en diccionarios, glosarios, ya que presentan poca variación individual y estas palabras tienen pocos cambios durante el tiempo. Ok, ahora yo voy a hablarles acerca de la base de datos. Primero que nada, aquí tenemos una cita en donde habla acerca de que las bases de datos terminológicas son herramientas que resultan esenciales para la traducción técnica, ya que permiten el almacenar, organizar y el poder tener términos especializados, facilitando su acceso y uso en futuros proyectos. En la traducción, esta parte de tener un lugar en donde almacenar conocimientos genuinamente resulta muy importante, especialmente a la hora de realizar este tipo de traducciones. En relación a la idea anterior que comentaba, bueno, aquí tenemos la pregunta de ¿por qué es importante tener una base de datos? Así como mencionaba anteriormente, el tener como traductores un lugar en donde podamos cerciorarnos o buscar términos, no solamente nos ayuda en la parte de la traducción, sino que también facilita el proceso de este. Entonces, hay varios puntos por los que
es beneficioso tener una base de datos. Aquí, por ejemplo, tenemos en relación a la consistencia terminológica. Por ejemplo, en el primer punto, encontramos que una base de datos permite el almacenar términos equivalentes en diferentes idiomas. Es decir, no solamente nos resulta útil en un idioma que nosotros manejemos o no, sino que a futuras traducciones podemos encontrar cosas que nos ayuden a facilitar el proceso de la traducción. También tenemos que puede evitar errores de esta. Eh, por ejemplo, una posible confusión entre términos o de palabras que resulten similares, es decir, por ejemplo, los falsos cognados o los falsos amigos. Por ejemplo, aquí también mencionamos algo como en el caso de blood pressure, que es un término que pertenece al área médica. En este caso, um, al tener una base de datos, nosotros podemos encontrar que es un término que aparece con frecuencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a encontrar el término presión arterial en algunas de estas bases. Después también tenemos el punto número 2, que es acerca de la eficiencia y el ahorro de tiempo. Aquí, por ejemplo, el tener una base de datos también ayuda a que nosotros podamos revisar traducciones que se hayan hecho con anterioridad al tema del que estemos buscando o haciendo una investigación o que se busque traducir. En este caso, pues se puede ahorrar también esta parte de buscar términos en diccionarios o textos previos. Por ejemplo, en la parte de los manuales de maquinarias, generalmente los nombres de piezas suelen eh, todos irse de una misma forma. Entonces, este tipo de procedimientos y piezas que llegan a repetirse ya están de alguna forma en una base de datos que al querer nosotros consultar ya podemos hacerlo sin necesidad de tener que hacer una búsqueda aparte. Esto claro que no quiere decir que no vayamos a documentarnos respecto al tema, pero sí facilita esta parte del proceso. Después tenemos también la consistencia terminológica. Esto es muy importante, especialmente en traducciones de tipo técnicas, porque, por ejemplo, cuando estamos trabajando con textos técnicos muy complejos, como pueden ser el caso de medicina o, no sé, jurídicos, eh, los significados llegan a ser muy específicos y tienden a tener que preservarse porque en este tipo de ámbitos no se puede cambiar generalmente, sea por ejemplo nombres de enfermedades o constituciones, leyes, artículos, etcétera. Asimismo, pues el tener una base de datos ayuda a controlar la calidad que puede llegar a tener la traducción. Eso no quiere decir que nosotros por nuestra cuenta no podamos llegar a alcanzar un buen nivel de calidad en nuestra traducción. Más bien es esta parte de que al nosotros tener una base de datos podemos consultar ese tipo de términos y así hacer algo un poco más fiel al contenido original y con ello mejorar la calidad en nuestro producto. Después tenemos el punto número 4, en donde básicamente nos facilita la investigación y pues con ello también el análisis de nuestro texto. El tener una base de datos nos ayuda a encontrar patrones que llegan a ver en cuanto a las traducciones o las palabras que acompañan a ciertos términos. Eso también nos ayuda a nosotros, especialmente en el caso de palabras que son similares de un idioma a otro o que pueden tener eh, la escritura de manera similar, pero significar otra cosa en contextos distintos. Esto nos ayuda mucho en ese tipo de casos y con esto pues podemos entender un poquito mejor estas tendencias en tanto los textos como también incluso puede llegar a servir en la traducción y en el habla. Es especialmente útil en áreas complejas como lo son la medicina, el derecho, la ingeniería, etc.
Después tenemos la parte de la compatibilidad con herramientas tecnológicas. Como traductores, constantemente tenemos que actualizarnos y tener más herramientas con las que nos ayuden a facilitar el proceso de la traducción. En este caso, pues tenemos muchas herramientas que llegan a ser asistidas por computadora, es decir, por ejemplo, las CAT tools, y estas suelen requerir de una base de datos o, pues si es el caso, de memorias de traducción. Eh, Esto básicamente también ayuda a las herramientas de revisión automática o de control de calidad, por ejemplo, los son CD letrados, MemoQ o WordFast. Y bueno, continuando con el tema, lo siguiente que tenemos es corpus. Primero que nada, ¿qué es un corpus? Aquí tenemos dos referencias que tal vez puedan ayudarnos a comprender un poquito mejor. Primero tenemos que según Aguilar, Glossman y Gondwana y pues Saidar, el corpus es la investigación barra el conjunto de materiales que conforman el objeto de estudio. Después tenemos la descripción dada por Rojo, que básicamente describe que un corpus es una colección de fragmentos de textos auténticos en formato digital que representan una o varias unidades lingüísticas y que se reúnen con el fin de facilitar un estudio científico. Bueno, en resumen, básicamente un corpus es una colección organizada de textos o ejemplos del lenguaje que se suelen juntar para estudiarlos o analizarlos, perdón. Puede ser desde libros, artículos y guiones de películas, hasta conversaciones cotidianas o publicaciones en redes sociales. La idea de esto es tener suficiente material para ver cómo se usa el idioma dentro de la vida real. Bueno, y entonces, ya teniendo esta descripción de qué es un corpus, entonces, ¿qué es un corpus técnico? Bueno, aquí tenemos otra definición que habla acerca de que numerosos corpus, bueno, hay varios corpus que suelen recoger textos o voces aisladas de términos técnicos dirigidos especialmente al estudio de la terminología que se enfocan en la lengua de un determinado campo de especialidad. Esta descripción es por Brice y Albeida en 2009. Bueno, básicamente, el corpus técnico es aquel que está enfocado a campos especializados, es decir, por ejemplo, el área jurídica, el área médica, no sé, el área relacionada a las artes, la ingeniería, etcétera. Es toda esta terminología perteneciente a un campo en específico. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de corpus, respectivamente ejemplos de corpus jurídico y médico. Primero, en los jurídicos tenemos al DGT-TM, Translation Memory de la Dirección General de Traducción de la UE. Básicamente es una memoria de traducción con textos oficiales de la Unión Europea en varios idiomas. Después tenemos a la EURLEX, que es una base de datos de la legislación de la Unión Europea que incluye leyes, directivas, sentencias, etcétera. También tenemos el Corpus Legales, que es un corpus que está especializado en lenguaje jurídico y que pues resulta bastante útil para el análisis terminológico de traducciones legales. A continuación tenemos el PubMed Central, que es un repositorio gratuito de artículos médicos. También tenemos Medline, que es una base de datos de literatura biomédica y pues básicamente es bastante usado dentro de la traducción. Después tenemos a Taos Data Cloud, que es una plataforma con datos multilingües que resulta también útil para traducciones médicas y técnicas. Hola, yo les voy a hablar sobre los bancos terminológicos. Básicamente los bancos terminológicos son una especie de base de datos que ayuda a recopilar, organizar y normalizar términos especializados para diferentes áreas del conocimiento. También ayudan a proveer información lingüística y contextual para que
estos términos especializados se usen de forma correcta en las traducciones, en especial en traducciones técnicas. Tenemos aquí una cita de Adamo que menciona que los primeros bancos terminológicos comienzan a organizarse al mismo tiempo que cuando se empezaron a crear las primeras computadoras, o sea, dentro de los años 60 y 70. También podemos ver aquí que menciona la autora Cabré eh, que este, que los bancos terminológicos y los bancos de textos y documentos han ayudado a resolver los problemas, a la resolución de problemas que hay entre el lenguaje y áreas de conocimiento muy específicas. Y ahorita les voy a explicar las características y también la importancia que tienen precisamente los bancos terminológicos. Una de las características de los bancos terminológicos es la consistencia terminológica, ya que estos cuentan con un registro sistemático de términos y cada entrada puede incluir el término y en su idioma origen y las variantes más precisas en el idioma meta. Otra característica importante es la precisión conceptual, ya que los bancos terminológicos cuentan con metadatos asociados que son, por ejemplo, la definición, área temática, contexto de uso, notas de uso, fuentes, equivalentes, sinónimos y abreviaturas para tener un margen bastante mínimo de error. La tercera característica que me parece muy importante destacar es la normalización, ya que los bancos terminológicos eh, siguen las normas internacionales de gestión terminológica creadas por la International Organization for Standardization. Por ejemplo, están las normas eh, 12.620, que está categorías de datos que bastante contienen relacionada con los términos, entre otros subgrupos que van relacionados a la gestión terminológica. Y por último, pero no menos importante, quiero recalcar la prevención de errores críticos. Como ya mencioné en el punto número 2, los metadatos ya mencionados ayudan a encontrar equivalentes validados y específicos para cierta terminología, lo cual ayuda a prevenir errores en áreas muy específicas como pueden ser la medicina, la ingeniería, eh, aeronáutica, entre muchas otras subespecialidades. Y por último muestro unos ejemplos de bancos terminológicos. Esta es la interfaz del banco terminológico de la ONU llamado UNTER. También está la interfaz del banco Eurodicartum de la Unión Europea. Y finalmente tenemos el banco Termium Plus, que Para es un banco finalizar terminológico de con Canadá. esta exposición, Y sería todo por mi hablaremos parte. sobre Muchas los gracias. diccionarios electrónicos. Y para comenzar, hablaremos de qué es lo que son. Y es que los diccionarios electrónicos son una aplicación, si se puede decir así, en la que de manera integral puedes combinar bases de datos léxicas con múltiples formatos de información. Con esto me refiero a, por ejemplo, textos, imágenes, sonidos o incluso videos. Por lo tanto, nos permite tener un acercamiento mucho más amplio y abarcarnos y adentrarnos más en el conocimiento lingüístico que buscamos. Esta gran cantidad de contenido nos da a nosotros como usuarios la capacidad de acceder a muchas definiciones distintas con ejemplos tanto escritos como ejemplos visuales, como ejemplos auditivos, en los que podemos comprobar cómo se utiliza en una conversación o incluso en contextos audiovisuales, ¿no? Como mencioné anteriormente.
Y es que además también se complementa con herramientas diseñadas específicamente para este formato, como pueden ser las barras de búsqueda, al igual que hay, por ejemplo, en muchos de los servicios web, como pueden ser Google. Y es que es una herramienta muy intuitiva, es de fácil uso y nos ayuda mucho en la búsqueda de información, en la investigación. Y es que además de ser sencillo y atractivo para el usuario, nos ayuda a encontrar información que posiblemente no encontramos en otras fuentes. Y ahora, ¿por qué son importantes los diccionarios electrónicos? Pues porque estos representan una evolución en base a los diccionarios comúnmente tradicionales, ¿no? Hechos en papel o que nos dan en la escuela, ¿no? Por ejemplo, porque al ser virtuales son más rápidos, son más precisos, incluso son flexibles con nosotros y nos dan perspectivas distintas de una misma palabra al alcance de nuestra mano en segundos. También algo que también nos puede facilitar todo es que como no es físico, pues no nos necesita almacenamiento, por ejemplo, y también al ser en dispositivos, pues no necesita realmente una gran cantidad de espacio o lugares en el que estar, ¿no? Y es que también se puede usar tanto para procesos educativos, profesionales, dudas, entre cualquier duda que tengamos en el contenido que buscamos, ¿no? Y es que también gracias a este sistema podemos detectar errores o, por ejemplo, si hay alguna duplicación en la información o si hay algún error en general, por lo que podemos tener mayor certeza de que habrá coherencia y calidad en los datos que estamos utilizando, ¿no? Y es que es una gran herramienta y bastante confiable. Y pues como se mencionó anteriormente, es mucho más sencillo de encontrar información de distintos tipos sobre un trabajo en los diccionarios electrónicos y más ahora que existen una gran cantidad de ellos en páginas web y certificados como por ejemplo la de la Real Academia Española. Y es que también uno de los grandes beneficios que tienen estos es que al ser digitales tienen bastante soporte y se suelen renovar y corregir errores que existan constantemente, por lo que siempre están a la vanguardia y se encuentran bastante correctos al ámbito lingüístico de la actualidad. Y es que también al ser útiles para cualquier tipo de trabajo que requiera pues este conocimiento, es bastante inteligente utilizar estos sitios web y es que es un proceso bastante genuino y dinámico a la hora de buscar información o contextos especializados en la materia lingüística. Algunos ejemplos que podemos conocer de los diccionarios electrónicos es el Diccionario Electrónico del Español Universal, una gran fuente de información. Por otro lado, tenemos el Diccionario de la Lengua Española y uno llamado NTLLE, por sus siglas, que quiere decir Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. En este diccionario se puede encontrar una selección de obras de los últimos 500 años que se han recogido y se han vuelto patrimonio léxico de nuestro idioma. Y es que contiene obras de distintos autores bastante conocidos. Por otra parte, tenemos el Corpus Diacrónico del Español, o por sus siglas, CORDE. Y esto es un banco de datos de la lengua española que está gestionado por la Real Academia. Contiene aproximadamente unas 200 millones de palabras y cuenta desde prácticamente los comienzos del idioma hasta unos 25 años atrás. Y por último, el diccionario Espasa Grand, que es un diccionario español a francés y de francés a español.
En esta diapositiva podemos encontrar las referencias que utilizamos para